Como ya mencionamos unas veces, hoy vamos a empezar con un tema difícil, pero a la vez un tema hermoso, el tema del sufrimiento. Y durante las próximas semanas vamos a ver que el sufrimiento es el tema principal del libro de la primera carta de Pedro. Y hoy vamos a ver dos diferentes textos, los primeros 2 versículos de la carta y los últimos 3 versículos de la carta. Entonces vamos a ver el inicio y el fin. Pues la próxima semana vamos a entrar en el cuerpo del tema, pero hoy vamos a conocer más a Pedro. ¿Quién nos está escribiendo esta carta? ¿Cómo estaba su vida? Porque Él va a hablarnos del sufrimiento. Eso es lo que vamos a ver en la primera carta de Pedro, 1, versículos 1 y 2. Y después la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 12 a 14. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la predicción de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abundan en ustedes la gracia y la paz. Y también capítulo 5, versículos 12 a 14. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Este libro se centra en el tema del sufrimiento y necesitamos preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando somos probados por el fuego? Durante los años he aprendido personalmente unas cosas del sufrimiento. Por ejemplo, fue extremadamente difícil para mí cuando el cáncer consumió la vida de mi papá durante 6.5 años. En este momento, el evento más difícil de toda mi vida. Sin embargo, incluso eso no me hizo sufrir tanto como algunas cosas de esos últimos 2 años. Por unas razones, esos 2 años han sido los años más difíciles y dolorosos de toda mi vida. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que algunos de ustedes aquí en este cuarto hoy han experimentado más dolor y más sufrimiento que incluso yo puedo imaginar. Algunos de ustedes, yo sé, han experimentado una depresión terrible. Otros han experimentado el dolor físico mes tras mes o año tras año. Algunos de ustedes han perdido relaciones tan importantes que ni siquiera querían seguir viviendo, yo sé. Algunos hasta han perdido hijos y han caído en un hoyo de oscuridad. Tal vez la cosa más peligrosa del sufrimiento no es la depresión, no es la desesperación, no es el dolor emocional, tal vez ni el dolor físico. Esas cosas son terribles y nunca quiero minimizar esas cosas. Pero tal vez el peligro más presente en el sufrimiento es la duda. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno puede permitir este sufrimiento intenso en mi vida? En el medio del sufrimiento, personas que nosotros hemos conocido han perdido completamente su fe. Pero también hemos visto otra cosa. En otros casos,
hemos visto a personas brillando con el gozo del Señor y brillando con el amor de Dios en el medio del sufrimiento. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en personas como Corrie ten Boom, quien sobrevivió experiencias horribles en un campo de concentración bajo los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de sus familiares murieron bajo la enfermedad y bajo la violencia. O podemos pensar en Johnny Erickson Tada, quien contemplaba el suicidio en la depresión después de haber sido paralizada en un accidente. O tal vez podemos pensar en el misionero David Brainerd, quien murió con solamente 29 años después de toda una vida de sufrimiento físico. Él sirviendo al Señor, pero sufriendo terriblemente en todo el proceso y murió antes de los 30. Pero a pesar de sus sufrimientos, las vidas de esas 3 personas y las vidas de muchas más, tal vez personas que tú y yo conocemos, pues nos han animado. Tenemos gozo, podemos ver su pasión para Dios, pues en el medio de sus sufrimientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tal vez podemos decir que no haya un momento en la vida cristiana que esté tan lleno de peligro y también tan lleno de oportunidad como cuando estamos pasando por el sufrimiento. Pues en el medio de esas pruebas por fuego, la fe de algunos van a colapsar completamente y la fe de otros van a brillar con el sol de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos evitar esas trampas? ¿Cómo podemos evitar esos peligros en el camino del sufrimiento? Bueno, por eso necesitamos un guía con experiencia. Pero necesitamos a más que simplemente a alguien que ha experimentado el sufrimiento personalmente. A lo mejor la gran mayoría de nosotros hemos experimentado el sufrimiento en un momento o otro momento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente necesitamos un guía que ha experimentado el sufrimiento, pero quien ha tenido la experiencia de caminar con Jesús en el medio del sufrimiento. Entonces Pedro va a servir como nuestro guía, no principalmente porque sirvió personalmente, pero porque él fue un testigo personal de unos sufrimientos más importantes, los sufrimientos de Jesucristo mismo, quien reveló a Pedro la gloria de Dios por medio de esos sufrimientos. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito de la vida de Pedro y cómo por medio de 3 encuentros con Cristo, Jesús mismo lo han equipado de manera única para guiarnos por el camino oscuro y glorioso del sufrimiento. Eso empieza en versículo 1 de nuestro texto y Pedro abre con estas palabras. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pues cuando versículo 1 dice que Pedro es un apóstol, ¿qué quiere decir? Es una palabra muy sencilla. Básicamente la palabra quiere decir un enviado. Entonces, Pedro como apóstol, Pedro es un enviado por Jesucristo. Entonces, Jesucristo mismo envió a Pedro, pero ¿a quién? ¿A quiénes? Pues, como nuestro texto dice, a los elegidos extranjeros dispersos. ¿Qué estaba pasando con la iglesia primitiva, pues en la vida de Pedro, en el día de Pedro? La iglesia había empezado a experimentar el sufrimiento, pero el sufrimiento fuerte. Estaban siendo perseguidos, su propiedad estaba siendo robada, estaban siendo encarcelados. El gobierno estaba cazándoles y matándoles por su fe en Jesucristo. Entonces, ellos huyeron a todos los lados del imperio romano, en cada dirección. Y en este periodo de sufrimiento intenso, probablemente muchos de esos cristianos querían saber por qué. ¿Por qué eso está pasando? ¿Dónde está Dios en todo eso? Pues porque Él no ha parado nuestro sufrimiento. Tenemos una pista del porqué en la frase los elegidos extranjeros dispersos.
no estaban sufriendo por casualidad, no, fueron elegidos por este sufrimiento. Dios tiene un propósito y también un plan. Y probablemente muchos de ellos pensaron como muchos de nosotros hoy, no, eso no puede ser. Dios no causa sufrimiento intencionalmente. Un Dios bueno nunca va a intencionalmente causar el sufrimiento. Esta relación rota, esta enfermedad, este desastre financiero, este terrible dolor, este no puede ser de Dios. Dios no hace estas cosas. Pero ahora entendemos por qué Dios envió a Pedro a nosotros y a ellos para explicarnos del sufrimiento. ¿Y por qué? Porque hubo un tiempo también en la vida de Pedro que él simplemente no podía aceptar la idea que Dios va a causar el dolor intencionalmente en nuestras vidas. Recordamos un evento famoso en la vida de Jesús y también en la vida de Pedro. En Mateo 16, versículos 21 a 24, Jesús empezó a hablar con los discípulos acerca del sufrimiento y cómo era parte del plan de Dios Padre para su vida y ministerio. Versículo 21 de Mateo 16 empieza con: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Entonces Jesús empezó a hablar del sufrimiento. Voy a sufrir así, voy a sufrir así, por el plan de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Cuando él estaba escuchando que Jesús tenía que sufrir muchas cosas, ¿cómo respondió Pedro? Versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y como muchos de nosotros, Pedro rechazó completamente la idea que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios, pues de ninguna manera, Señor. Pero mira la respuesta de Jesús, versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces aquí Jesús está diciendo que el rechazo del sufrimiento como parte del plan de Dios es satánico. Satánico, eso parece muy fuerte. ¿Por qué satánico? Porque Pedro estaba fijando su mente en las cosas de los hombres en lugar de las cosas de Dios. ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento en la vida de Jesucristo? Para glorificar a su Padre, para salvar a un pueblo para sí mismo, ¿no? Pero Pedro solamente estaba pensando en su comodidad personal. No, pues eso no puede pasar contigo, Jesús. Pues debemos pensar en tu ministerio y muchas cosas en el futuro. Estaba pensando humanamente en lugar de pensando los pensamientos de Dios mismo. Pedro estaba reemplazando la gloria de Dios con sus metas personales. Jesús estaba hablando de su crucifixión y su resurrección y el sufrimiento intenso que el Padre había destinado para él. Sí, fue doloroso, sí, fue terrible. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en la iglesia hoy, 2000 años después, glorificando a Dios? ¿Por qué? Porque Jesucristo fijó su mente en las cosas de Dios en lugar de las cosas de los hombres. Y también abrazó el sufrimiento que Dios el Padre tenía planeado para su vida. Y probablemente muchos de nosotros estamos pensando, oye, pero el sufrimiento era el plan que el Padre tenía para Jesús, no para nosotros, por supuesto. Él sufrió para que no tengamos que sufrir. Él tomó nuestro lugar. No. Él nos quitó el pecado, pero Él no sufrió para quitarnos el sufrimiento. De hecho, en el siguiente versículo, ¿qué dice Jesús?
Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, si queremos seguir a Jesús, si queremos ser discípulos de Jesucristo, esta vida va a incluir los sufrimientos. De hecho, es interesante que la Biblia después, en la segunda carta de los Corintios 1:5, pues empieza diciendo que participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Entonces, cada vez que estamos sufriendo como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Estamos participando en los mismos sufrimientos de Jesucristo mismo. Y no solamente eso, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3, Pablo envió a Timoteo, a unos hermanos en la fe. ¿Por qué? Dice, para animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para eso. Entonces los sufrimientos en nuestras vidas son destinados por Dios. Dios tiene un plan por cada sufrimiento que tú has experimentado en toda tu vida. Y en versículo 2 de nuestro texto en 1 de Pedro 1, vemos algo muy interesante en el exilio de esos cristianos. No es simplemente que somos destinados para el sufrimiento. Nuestro sufrimiento, y todo, como toda la vida, es, como, según el texto, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. El Padre, el Espíritu y Jesucristo. Aquí podemos ver que todos los miembros de la Trinidad estaban trabajando juntos con nosotros. En el medio del sufrimiento no estamos solos. Todos los miembros de la Trinidad están a nuestros lados, trabajando por medio de nuestras vidas, formándonos por medio de esos sufrimientos a la imagen de Jesucristo mismo. Hay un gran consuelo para nosotros que los sufrimientos en nuestras vidas no son aleatorias. Algunas personas dicen, no, son cosas que simplemente pasan. Oh, no, eso es el diablo, eso es el mundo. Eso no es de Dios, pero no. Hay un gran consuelo para nosotros con el hecho que todos nuestros sufrimientos son según el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si el sufrimiento es simplemente aleatorio, pues entonces algo que simplemente, por ejemplo, pasa, entonces no sabemos cómo va a terminar. Tal vez nuestros sufrimientos van a terminar mal, tal vez van a terminar bien, no sabemos. Pero si es bajo el cuidado de Dios, sabemos que incluso los sufrimientos van a ser para la gloria de Dios y para nuestro bien. Si sabemos, si creemos que todos los miembros de la Trinidad están trabajando a nuestro favor en el medio de los sufrimientos, sabemos que esos sufrimientos no van a terminar en nuestra destrucción. Van a terminar en las bendiciones de gracia y paz que podemos ver en el fin del versículo 2. Pero honestamente, supongo para la mayoría de nosotros, este concepto que la gracia y paz, esas no son palabras que normalmente asociamos con el sufrimiento. No nos sentimos mucha paz tal vez en este momento, o tal vez ni mucha gracia en este momento. Pero hay versículos de la Biblia que nos muestran que hasta el sufrimiento es una gran gracia de Dios, un gran hasta privilegio para nosotros. Por ejemplo, en Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Concedido, el sufrimiento concedido como un favor, absolutamente, claro que sí. En parte porque sabes que cuando todo está bien en nuestras vidas es muy difícil para nosotros ver la gracia de Dios. Pero cuando todo es un caos, cuando estamos en el medio de una tormenta, podemos ver con más claridad el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nos estamos
ahogándonos en el medio de la tormenta, eso es cuando realmente reconocemos que necesitamos a Él. Ahogarse en el medio de una tormenta. Yo recuerdo que una vez Pedro tenía esta experiencia también, ¿no? Recordamos que en Mateo 14, versículos 22 y 23, Pedro locamente salió de una barca intentando caminar sobre el agua con Jesús. Pero quitó sus ojos de Jesucristo, empezó a hundirse en el agua y él tuvo hasta mucho miedo. Y cuando comenzó a hundirse y cuando tenía miedo, en este momento podemos ver la gracia de Dios en su vida en muchas maneras. Primero, hundiéndose en la tormenta, ¿qué hizo Pedro primero? Reconoció su necesidad. Y cuando estamos en el medio del sufrimiento, cuando estamos en el medio de esta tormenta, la primera cosa que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo. Entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. Pero también aprendió otra lección muy importante. Solamente porque Cristo nos tiene por la mano, no necesariamente va a parar inmediatamente la tormenta. Es interesante que en el momento que Pedro confió en Jesús y Jesús lo agarró por la mano, la tormenta no paró en este momento. De hecho, el texto dice que pues hasta entrar en el barco, caminaron hasta el barco, que Jesús estaba protegiéndolo, sosteniéndolo con el poder de su palabra hasta que entraron en la barca. Y después Jesús, por la palabra de su poder, paró la tormenta. Entonces, la lección para nosotros es que, ¿sabes qué? Solo porque eres de Jesucristo, no quiere decir que Cristo inmediatamente va a parar todo el sufrimiento en tu vida. Él no va a parar necesariamente todas las tormentas de tu vida. Pero ¿sabes qué? Él va a estar contigo. Él va a estar a tu lado. Él te va a proteger. Él te va a cuidar en el medio de esta tormenta. Y cuando Pedro y todos los discípulos vieron el poder de Jesucristo y su cuidado de Pedro en el medio de la tormenta, pues ¿cómo respondieron todos en este momento? El texto dice, adoraron a Cristo. Entonces, ¿por qué es el sufrimiento tan importante en nuestras vidas? Porque abre nuestros ojos a la gracia de Dios y a su poder en el medio de la tormenta y nos lleva a cumplir el propósito central de nuestras vidas, es adorar a Dios, glorificar a Dios. Pero en versículo 2 de nuestro texto, Pedro agregó otra bendición a la iglesia en el medio de los sufrimientos, la paz. Y podemos decir, excelente, no, pues en el medio de una tormenta, en el medio del sufrimiento, exactamente lo que quiero es la paz, un poquito de tranquilidad en mi vida, pero no. Necesitamos recordar que la paz, bíblicamente hablando, no es necesariamente lo mismo que la tranquilidad. Pues, ¿qué es la paz, bíblicamente hablando? Yo sé que ya hemos mencionado eso muchas veces, pero es importante. ¿Qué es la paz, bíblicamente hablando? Es cuando ya no hay pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, estamos en paz con Dios cuando ya no hay pecado entre nosotros y Dios. Y estamos en paz con los demás cuando ya no hay pecado entre nosotros y los demás. Entonces, ¿cómo se llama este proceso cuando Dios va poco a poco quitando el pecado de nuestras vidas, ayudándonos a pecar menos y menos y menos, ya siendo hijos suyos? ¿Cómo se llama este proceso? Es la santificación, o como versículo 2 dice, la obra santificadora del Espíritu. Pues mientras somos santificados cada vez más, Dios está quitándonos el pecado y aumentando nuestra paz. Eso es increíble porque muchas veces tú y yo a lo mejor pensamos que, bueno,
pues el sufrimiento es el opuesto de la paz. El sufrimiento nos quita la paz. No, el sufrimiento es el camino hacia la paz. Por medio de la obra santificadora del Espíritu, cuando Él está trabajando por medio de esos sufrimientos en la vida de un creyente, Él está aumentando nuestra paz, porque Él está quitándonos nuestros pecados y trabajando en nuestras vidas, refinándonos a ser más y más como Jesucristo mismo. Y esta idea de gracia y paz como dos bendiciones preciosas en el medio del sufrimiento es algo que vamos a ver en todo este libro, del primer libro de Pedro. Llegando a la conclusión de este libro, en capítulo 5, versículo 12, Pedro dice: he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Pues una confusión que he visto una y otra vez en la vida cristiana es que normalmente pensamos que iniciamos la vida cristiana por medio de la gracia. Por la gracia somos salvos por mediante la fe. Eso no procede de nosotros, es regalo de Dios. Entonces empezamos con la gracia de Dios y ahora continuamos bajo nuestras propias fuerzas. Pero no, ese texto dice no, la gracia no es simplemente algo para el inicio de nuestras vidas cristianas. Eso es algo para toda la vida cristiana. Pues no simplemente empezamos con la gracia de Dios, pues esa gracia va a animarnos en el camino, va a mantenernos firmes en el camino. Y 2 versículos después, Pedro va a cerrar su carta, pues ya hemos hablado de la gracia y él va a cerrar con este concepto de la paz. Entonces, algo que vemos en el inicio de la carta y en el fin de la carta, pero vamos a llegar a la paz en un minuto. Antes, me gustaría mencionar algo muy curioso de versículo 13 de capítulo 5. Dice: saludos de parte de la que está en Babilonia. ¿De qué está hablando Pedro? La que está en Babilonia. Muchos están de acuerdo que no es una persona, no es una mujer. La que está en Babilonia, pues habla de la iglesia. Él está hablando de la iglesia y probablemente porque Pedro estaba viviendo en Roma en esta época, probablemente estaba enviando saludos de la iglesia de Jesucristo en Roma. Entonces, ¿por qué él usó Babilonia en lugar de Roma? Si quería decir Roma, porque no simplemente dijo Roma. Por generaciones, en toda la historia del pueblo de Dios, Babilonia fue una potencia mundial aterradora que conquistó y exilió el pueblo de Dios. Y probablemente por muchos años parecía que estarían en control para siempre. Pero sin embargo, en los días de Pedro, ¿cómo era Babilonia? Era una nada, básicamente desaparecieron completamente de la faz de la tierra. Pero había una nueva Babilonia y siempre hay otra Babilonia, otro imperio que quiere aplastar a la iglesia del Señor. Y la nueva Babilonia era el imperio romano. ¿Y cómo Babilonia? Una potencia mundial aterradora que conquistó y exilió a los pueblos del Señor. Y sin duda parecía que ellos estarían en control para siempre. Usando el nombre de Babilonia, ¿qué estaba comunicando Pedro al pueblo de Dios? Como Babilonia cayó, Roma un día también va a caer. Pero el pueblo de Dios va a existir y continuar a pesar de esos sufrimientos fuertes. Pero ¿cómo puede ser que Pedro puede estar tan seguro que él y toda la iglesia van a sobrevivir esos sufrimientos? Él no puede ver el futuro, él no es un hechicero, entonces ¿cómo sabe que la iglesia va a sobrevivir esos sufrimientos? Especialmente cuando él mismo huyó en la presencia de esos sufrimientos. Podemos pensar en el jardín de Getsemaní, cuando llegaron los soldados para empezar el sufrimiento de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro?
Él fue testigo, no solamente en el jardín de Getsemaní, pero también en el juicio de Jesucristo. Él, un testigo personal a los sufrimientos y al juicio de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Alguien le dijo, no, tú estás con Jesucristo, tú eres uno de sus discípulos, ¿verdad? No, yo no he escuchado nada de él, no lo conozco. Él negó a su Señor. Él no quería sufrir como Jesucristo, entonces se fue. Entonces, ¿por qué vamos a escuchar sus consejos? ¿Cómo vamos a confiar en la palabra de un hombre quien huyó, quien corrió en la presencia del sufrimiento? Exactamente por la gracia que Pedro va a mencionar una y otra vez, porque gracias a Dios, el hecho que él negó a Jesucristo y huyó no fue el fin de su historia. Después de su muerte y resurrección, Jesús llegó y restauró a Pedro en un escenario hermoso en Juan 21. Y en el medio de esa restauración, Jesús hizo algo raro, profetizó sobre Pedro. Te doy una profecía para el fin de tu vida. Y en versículos 18 y 19 de Juan 21, Jesús le dijo a Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Entonces, ¿cuál es la profecía de Jesús? Pedro, te digo algo, vas a sufrir y vas a morir. Te aseguro, vas a sufrir y vas a morir. Pero no solamente eso no sería el fin. También estoy profetizando ahora que yo mismo, Jesucristo mismo, voy a mantenerte fiel hasta el fin y tu vida va a glorificar y hasta tu muerte va a glorificar a Dios. Entonces tú vas a ser fiel, tú vas a mantenerse firme hasta el fin. Es interesante cuando Pedro nos estaba escribiendo esas palabras. Él estaba bajo esta profecía todavía. Él sabía, más tarde o más temprano vienen por mí, me van a matar, me van a aplastar, me van a crucificar, como sabemos de la historia de la iglesia primitiva. Entonces, escribiéndonos esas palabras, Pedro sabía dos cosas. Uno, iba a sufrir, iba a morir. Pero número dos también, Jesús con su poder lo sostendría con la mano en el medio de la tormenta. Jesucristo va a estar a su lado hasta la muerte. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Pedro? ¿Cuál sería su ministerio? En esta restauración que encontramos en Juan 21, cuando Cristo le pidió a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Literalmente en el griego dice, alimenta mis ovejas. Entonces Pedro va a ser nuestro guía por las próximas 8 semanas, alimentándonos como ovejas de su experiencia personal con Jesús. Para cerrar nuestro tiempo, me gustaría comunicar 2 pensamientos finales en el último versículo. A lo mejor vamos a hablar más de esos temas después, pero me gustaría por lo menos decir algo de esos 2 temas. Versículo 14 empieza con, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Podemos ver, a pesar de la persecución, pues a pesar de los ataques, a pesar del sufrimiento, eran una familia. Podemos ver esta armonía entre Pedro y Silvano y Marcos, que le llama mi hijo Marcos. No tenían relaciones de familia. Entonces, sí, tal vez tú no estás sufriendo en ese momento, excelente, si sea el plan de Dios. Pero si alguien en tu vida está pasando el sufrimiento en este momento, si posible, no dejes que sufran solos.
Somos un solo cuerpo, somos una sola familia, somos una sola iglesia. Y como podemos ver aquí en las relaciones entre Pedro y Marcos y Silvano, etc., no nos abandonamos en los momentos difíciles. Trabajamos aún más para amar los unos a los otros. Y esta carta se cierra en versículo 14 con esta frase: paz a todos ustedes que están en Cristo. Necesitamos recordar que bíblicamente hablando, tenemos más y más paz en nuestras vidas cuando hay menos y menos pecado. Y es un buen recordatorio para los de nosotros que estamos sufriendo, los que estamos pasando una prueba de fuego. Que el sufrimiento no es nuestro verdadero enemigo. El pecado es nuestro verdadero enemigo. Y el Señor santificador está trabajando en nosotros. Entonces no vamos a encontrar una paz real en evitar el sufrimiento. Solo vamos a encontrar una paz real en lo que dice las últimas dos palabras de todo el libro. Vamos a encontrar una paz real en Cristo. Oremos. Dios, yo quiero pedir tu gracia y tu paz en nuestras vidas, los de nosotros que estamos pasando una prueba de fuego, los que estamos pasando el sufrimiento. Ayúdanos, Dios. Entendemos que a veces no es tu plan quitarnos la tormenta, pero agarrando tu mano vas a estar con nosotros en el medio de la tormenta. Y también, Dios, úsanos a los de nosotros que no estamos pasando un momento difícil, apoyar y amar y servir a nuestros hermanos en ti, que sí están pasando un momento terrible en sus vidas. Dios, reconocemos que tenemos nuestra salvación y nuestra esperanza por medio de los sufrimientos de tu Hijo Jesucristo. Entonces es en su nombre que oramos. Amén.